Cuando buscamos noticias sobre asteroides en Google u otros motores de búsqueda, vemos inmediatamente que muchos informes anticipan el peligro de un impacto, es decir, de un golpe. Cada pocos meses, parece que hay un nuevo asteroide que podría colisionar con la Tierra y erradicar a la humanidad. Los espectadores de mi canal saben que soy muy crítico con estas noticias. La sensación y el drama de un titular como ese se explican por sí mismos. Pero no es sin razón, porque como sabemos por los satélites de nuestro sistema solar, nuestra propia Tierra, Marte o incluso Mercurio, el peligro de impactos realmente existe. Nuestro planeta ha sido golpeado varias veces en el pasado por un cuerpo rocoso del espacio. El impacto más famoso es probablemente el que exterminó a los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años al final del Mesozoico. En aquel entonces, un objeto de más de 10 kilómetros de diámetro impactó y un trozo de roca de varios miles de millones de toneladas golpeó la península de Yucatán en el Golfo de México, desencadenando una catástrofe global que condujo a una extinción masiva. Sin embargo, ha pasado bastante tiempo desde entonces. Aunque nuestro planeta, traducido de los nombres del pasado, es bastante seguro, algunos cráteres de meteoritos demuestran que todavía existe peligro. En particular, el cráter Behringer en Arizona, en los Estados Unidos de América, es uno de los ejemplos más conocidos de lo que puede causar un asteroide que cae a la Tierra. Este fue causado por un meteorito que solo medía 45 metros de diámetro y pesaba 300.000 toneladas. Y si miramos al sistema solar, vemos trozos aún más grandes. Uno de los más conocidos debería ser Bennu, que fue visitado recientemente, es decir, hace unos años, por la sonda OSIRIS-REx. Bennu no solo es significativamente más grande que el asteroide Behringer, sino que también se encuentra en una órbita alrededor del Sol que está en el plano orbital de la Tierra y se acercará peligrosamente a ella en el futuro. A menudo, en este canal, nos elevamos hacia estrellas gigantes, galaxias lejanas y agujeros negros supermasivos. Pero hoy nos quedamos en nuestro sistema solar y visitamos a Bennu. Un mundo extraterrestre pequeño pero emocionante que es tan único como potencialmente peligroso. ¿Por qué se clasifica a Bennu como peligroso para la Tierra? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Y cuánto pesa? Hoy abordaremos todas estas cuestiones. Y ahora abróchense los cinturones. Soy Andreas de Andreas en el espacio, documentales del espacio. Y sí, he cambiado el nombre de mi canal. Ahora ya no están en Oegis Cosmos. Vamos hacia Bennu, el asteroide potencialmente más amenazante de todo el sistema solar. Bennu fue descubierto el 11 de septiembre de 1999 como parte del programa Linear en colaboración con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Eso significa Lincoln Near Earth Asteroid Research, es decir, un proyecto dedicado a los asteroides cercanos a la Tierra. Utiliza telescopios automatizados en Nuevo México para buscar sistemáticamente NEAs, es decir, objetos cercanos a la Tierra en el espacio. Bennu fue inicialmente encontrado como 1999 RQ36. Su descubrimiento fue significativo, ya que los cálculos de la órbita mostraron que pertenece a los asteroides potencialmente peligrosos, los PHAs, una clase de cuerpos celestes que debido a su tamaño y características orbitales pueden representar un riesgo de colisión a largo plazo para la Tierra. Los primeros datos de observación de Venus revelaron una órbita que lo acerca a la Tierra cada 6 años, lo que lo convierte en un objetivo importante para estudios adicionales. En el año 2013, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, en colaboración con la Sociedad Planetaria y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, organizó un concurso para darle un nombre oficial al asteroide. De más de 8.000 propuestas, el jurado eligió la sugerencia del entonces niño de 9 años, Michael Puccio, quien propuso el nombre Bennu, inspirado en el pájaro de la creación del antiguo Egipto, que está asociado con la reencarnación y la transformación en la mitología. Michael justificó su elección por la similitud visual entre la nave espacial OSIRIS-REx, cuyo brazo de recolección de muestras extendido recordaba al cuello de un pájaro, y las representaciones antiguas de Bennu, es decir, el modelo mitológico.
Por lo tanto, la elección del nombre simboliza no solo la importancia cultural del proyecto, sino también la esperanza de obtener nuevos conocimientos sobre el origen de la vida en la Tierra a través de la exploración del asteroide. Bennu es un asteroide de la rara clase B. Estos se consideran restos casi inalterados de los primeros tiempos de nuestro sistema solar. Con un diámetro de casi 500 metros y una masa de 73 millones de toneladas, no solo es muy pesado, sino que también tiene una forma llamativa y recuerda a un trompo giratorio. Esto se debe a un marcado grado ecuatorial y polos aplanados. La misión OSIRIS ha examinado detalladamente la superficie de Bennu y ha encontrado un albedo extremadamente oscuro de solo 6%. En astronomía, el término albedo se refiere a la capacidad de reflexión de un cuerpo celeste, es decir, cuánta luz solar rebota en su superficie. Los científicos notaron que refleja muy poca luz solar, lo cual se debe a su superficie muy oscura. Imágenes de alta resolución también revelaron un paisaje variado con más de 200 rocas, incluyendo un monolito de 58 metros llamado Benben Saxum, que probablemente contiene fragmentos de un cuerpo madre original. Bennu se considera un asteroide de tipo montón de escombros, lo que significa que está compuesto por fragmentos de escombros sueltos que solo se mantienen unidos por fuerzas débiles. Su baja densidad de 19 kV por metro cúbico, significativamente más baja que la de la roca típica, confirma esta teoría. Curiosamente, Bennu muestra una rotación retrógrada con un periodo de aproximadamente 4 horas y 3 minutos, que se acorta un segundo cada año debido al llamado efecto de radiación de Yarkovsky-O'Keefe-Radzievský-Paddock. Este efecto se produce cuando hay una desigualdad. La radiación térmica afecta el momento angular de un cuerpo. Estos procesos térmicos y movimientos de materiales indican que Bennu tiene una estructura interna dinámica, donde los materiales se reorganizan constantemente de alguna manera. Uno de los resultados más sorprendentes de la misión OSIRIS fue la detección de agua. A través de análisis espectrales, los astrónomos identificaron grandes depósitos de filosilicatos, como arcillas, que solo pueden formarse en presencia de agua líquida, así como magnetita y carbonatos. Estos minerales indican que el cuerpo madre original de Venus, probablemente un asteroide más grande del cinturón principal exterior, experimentó actividad hidrotermal intensa hace miles de millones de años, donde el agua circulaba a través de las rocas y desencadenaba reacciones químicas. Según las estimaciones, Bennu podría contener hasta el 6,2% de su peso total en forma de roca empapada de agua. La sonda documentó en varias ocasiones emisiones espontáneas de partículas, en las que fragmentos de roca del tamaño de 1 centímetro fueron lanzados al espacio a velocidades de hasta 3 metros por segundo. Los astrónomos suponen que debido a la intensa radiación solar, los depósitos de gas debajo de la roca se expanden y desprenden partes del asteroide. Sin embargo, no es tan extremo como en la película Armageddon, donde prácticamente todo el asteroide que amenaza la Tierra explota en el aire. La superficie de Bennu se presenta como un mosaico complejo de formaciones rocosas de bordes afilados, llanuras lisas con regolito fino y cráteres de metros de profundidad. Estos últimos a menudo están cubiertos con surcos que parecen como si un gigante hubiera presionado sus dedos en la roca. Estos indican reubicaciones repetidas de material debido a perturbaciones sísmicas, por ejemplo, cuando el cuerpo de roca se acerca a un planeta y es estirado o aplastado por la influencia de su gravedad. Al igual que Marte o la Luna, Bennu también está lleno de regolito, un material muy fino y afilado que se parece al polvo. OSIRIS-REx pudo penetrar hasta 50 centímetros de profundidad, lo que hizo evidente a los astrónomos que el asteroide está cubierto por una red global de regolito. Sin embargo, los asteroides no solo se clasifican por su composición, sino también por sus órbitas. Como se mencionó, la órbita de Bennu se cruza con la de la Tierra, por lo que es un asteroide Apolo. Su punto más cercano al Sol está dentro de la órbita terrestre. Estas características de su órbita lo convierten en un asteroide potencialmente peligroso. En inglés, Potentially Hazardous Asteroid. Potentially Hazardous Asteroid, un grupo propio de cuerpos celestes que podrían impactar en la Tierra.
Los científicos sospechan que el asteroide se formó hace entre 700 millones y 2.000 millones de años por la descomposición de un cuerpo madre más grande en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. Este cinturón es el hogar de la mayoría de los asteroides conocidos en el sistema solar, donde los objetos tienen órbitas estables y ligeramente elípticas. El asteroide se acerca a la sonda hasta 0.89 unidades astronómicas, es decir, unidades astronómicas, y se aleja hasta una 0.36 unidades astronómicas. Eso equivale a una distancia a nuestro astro central de 133 a 204 millones de kilómetros. Su periodo de órbita es de aproximadamente 1-2 años y es muy similar al de la Tierra. La órbita está influenciada por el llamado efecto Yarkovsky, una fuerza que surge debido a la emisión desigual de calor desde su superficie y la forma irregular de Bennu. Además, debido a su forma irregular, su rotación provoca una lenta deriva en su órbita cuando su lado más pesado hace que el asteroide tambalee. Este efecto desplaza la órbita de Bennu cada año en aproximadamente 284 metros, lo que puede llevar a un cambio significativo en su órbita a lo largo de muchos millones de años. Por lo tanto, es muy probable que alguna vez estuvo mucho más cerca del Sol, pero debido al tambaleo de su cuerpo de asteroide, su órbita se ha vuelto más circular. Solo se acercará a la Tierra hasta aproximadamente 750.000 kilómetros el 23 de septiembre de 2060. Se prevé un acercamiento aún mayor para el 25. Se pronostica para septiembre de 2135, en la que estará a solo unos 230.000 kilómetros de distancia, menos que la distancia entre la Tierra y la Luna. Este evento es significativo, ya que las fuerzas gravitacionales de la Tierra podrían alterar la trayectoria de Bennu de tal manera que podría ser dirigido a través de un agujero de cerradura. Pero lo que significa este agujero de cerradura lo escucharán más tarde. El aterrizaje de la sonda OSIRIS en el asteroide Bennu fue una de las misiones más desafiantes en la historia de la exploración espacial. Después de un viaje de más de 2.000 millones de kilómetros, la sonda llegó a Bennu en diciembre de 2018 y entró en una de las órbitas más estrechas que jamás se han volado alrededor de un objeto celestial. Su órbita inicial era de 1,5 kilómetros. Orbitar un cuerpo de solo 500 metros de diámetro y con una gravedad muy débil representa una hazaña maestra de ingeniería y astrometría. Debido a las débiles fuerzas de atracción de Bennu, la sonda necesitó 62 horas para orbitar Bennu una vez. La órbita se redujo incluso a un radio de solo 1 kilómetro para recopilar datos de alta resolución. A esta altura, los científicos comenzaron a mapear su superficie. Ya en este punto, se mostró que Bennu superó las expectativas de los científicos. Y eso en términos de dificultad. En lugar de una superficie relativamente lisa, como se suponía originalmente, Bennu estaba lleno de enormes rocas, algunas de las cuales eran más grandes que la propia sonda. Además, los astrónomos no pensaban que habría tanto regolito en el cuerpo celeste. Esta topografía rugosa e inesperada hizo que la selección de un lugar de aterrizaje adecuado fuera extremadamente complicada. Finalmente, la elección recayó en una pequeña área de solo 16 metros de ancho llamada Nightingale, que se encontraba en un cráter joven. Pero incluso este lugar estaba rodeado de rocas peligrosas, lo que requería la máxima precisión. Además, la sonda tuvo que trabajar completamente de forma autónoma durante el descenso, ya que al momento de su aterrizaje estaba aproximadamente 333 millones de kilómetros de la Tierra y las señales de radio a la estación terrestre y de regreso casi necesitaban 20 minutos para un trayecto. OSIRIS-REx tuvo que determinar su posición de forma independiente usando las imágenes de la cámara, ya que el control en tiempo real era demasiado lento. Y corregir según los mapas preestablecidos. El proceso real de toma de muestras el 20. Octubre de 2020 fue extremadamente arriesgado. La sonda se acercó lentamente a Bennu y tuvo que tener en cuenta su rotación de aproximadamente 4 horas para mantenerse sincronizada. Cuando finalmente tocó el suelo, resultó que la superficie del asteroide era mucho más suelta de lo esperado, casi como un recipiente lleno de bolas de plástico en un parque infantil. El brazo de agarre de la sonda se hundió unos 48 centímetros en el regolito suelto antes de que un golpe de nitrógeno dirigido levantara polvo y pequeñas partículas de roca y las transportara al dispositivo de recolección de la sonda.
Después del contacto, podría haberse hundido aún más en los escombros y no haber podido liberarse. A pesar de estas dificultades, los científicos lograron recolectar más muestras de las planeadas. La sonda mostró aproximadamente 70 gramos en lugar de los 60 gramos originalmente previstos. La composición mineralógica de las muestras reveló una sorprendente variedad de sales, incluyendo halita, silvina y trona, que se formaron por la evaporación de la salmuera. Este suelo podría haber existido en el cuerpo madre original de Bennu, un asteroide más grande con actividad hidrotermal, que se formó en el sistema solar exterior hace aproximadamente 4,5 mil millones de años. Las sales indican ciclos repetidos de evaporación, donde el agua líquida fluyó a través de la roca porosa y dejó depósitos minerales. Tales ambientes podrían haber servido como reactores químicos, donde las moléculas orgánicas formaban estructuras más complejas a través de la concentración y las fluctuaciones de temperatura. Se han encontrado depósitos de sal en Saturno, Encélado y el planeta enano Ceres, lo que respalda la tesis de que los cuerpos celestes ricos en agua en todo el sistema solar favorecieron los procesos prebióticos, pero debido a su pequeño tamaño, estos se detuvieron en algún momento. Por lo tanto, Bennu y sus consortes son contenedores de miles de millones de años de antigüedad en los que se almacena la química del sistema solar temprano. El descubrimiento de compuestos ricos en nitrógeno, incluyendo más de 10.000 moléculas que contienen nitrógeno como heterociclos y hidrocarburos aromáticos policíclicos, llamados PAX, subraya la complejidad de la evolución química fuera de la Tierra. Los PAX actúan como andamios moleculares para las biomembranas, mientras que el amoníaco sirvió como fuente de nitrógeno para la síntesis de aminoácidos. La combinación de agua líquida, moléculas orgánicas y superficies minerales creó en la Tierra primitiva condiciones ideales para procesos de síntesis abióticos, es decir, para la formación de moléculas capaces de replicarse a partir de materia previamente muerta. La misión OSIRIS-REx estuvo involucrada. Fue un completo éxito y ofreció incluso una gran sorpresa. En lugar de la cantidad de 70 gramos de material indicada por el Sol, regresó con 121,6 gramos de roca de asteroide. Por lo tanto, se trata de la muestra más grande jamás recuperada de un asteroide. El cierre hermético de la cápsula de muestras evitó la contaminación con sustancias terrestres. La aislación del material de la muestra es importante, ya que en hallazgos anteriores de meteoritos en rocas terrestres o incluso en el hielo de la Antártida se encontraron depósitos biológicos y microbios que se cultivaron por primera vez en la Tierra. Por lo tanto, con la roca Bennu, los científicos tienen material no contaminado desde los primeros días del sistema solar. Sin embargo, gran parte del material se reserva para futuros análisis, incluyendo la búsqueda de ciertos aminoácidos, grasas o sustancias prebióticas. En la ciencia, las sustancias que existían antes del origen de la vida se consideran prebióticas. Esto incluye ciertos aminoácidos, dióxido de carbono o moléculas que contienen oxígeno. La pregunta de si la vida en la Tierra fue introducida por asteroides como Bennu o si se desarrolló aquí de manera independiente es uno de los debates más emocionantes de la ciencia. Los científicos también hablan aquí de la teoría de panspermia, que sostiene que los bloques de construcción químicos de la vida podrían haber llegado a la Tierra a través de asteroides, cometas o meteoritos. Moléculas como la adenina, citosina, guanina o timina, que se han encontrado no solo en Bennu, sino también en nubes de hidrógeno interestelares, son de hecho los bloques de construcción del ácido desoxirribonucleico. El carbono, del cual finalmente están construidas todas las formas de vida en la Tierra, también se encontró en Bennu. Bajo las condiciones extremas del temprano sistema solar, estos bloques de construcción podrían haberse formado bajo la influencia térmica en los cuerpos madre de Bennu y compañía, y podrían haber llovido sobre estos durante los millones de años después de la formación de los planetas terrestres. Especialmente durante el Gran Bombardeo, una fase en la historia de nuestro sistema solar en la que millones o miles de millones de asteroides y cometas cayeron sobre la joven Tierra. Esta teoría de la panspermia es respaldada por la capacidad de algunos microorganismos para sobrevivir a condiciones extremas, como la radiación y el frío del espacio. Experimentos a bordo de las estaciones espaciales internacionales han demostrado que las bacterias y las esporas pueden sobrevivir en el espacio durante meses en entornos protegidos.
Por lo tanto, podemos imaginar a los asteroides ligeros como una especie de congelador de vida, viajando a través de la galaxia, eventualmente chocando con un planeta, esparciendo su semilla prebiótica y sentando las bases para el desarrollo de la vida. Por otro lado, muchos científicos argumentan que la vida se originó en la Tierra a través de un proceso llamado abiogénesis. Esta teoría sostiene que la vida se desarrolló a partir de simples compuestos químicos bajo las condiciones únicas de la Tierra primitiva. Durante el Adaico, una era geológica, hace aproximadamente 4.000 millones de años, se formaron los primeros océanos y una atmósfera rica en hidrógeno, metano y amoníaco. En este caldo primordial, las reacciones químicas podrían haber sido estimuladas por fuentes de energía como los rayos o las fuentes hidrotermales submarinas. El famoso experimento de Miller-Urey de 1953 demostró que bajo tales condiciones pueden formarse aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Otras investigaciones sugieren que las fuentes hidrotermales en el fondo del mar podrían haber sido lugares ideales para el origen de la vida. Allí, los fluidos calientes, ricos en minerales, proporcionaban un entorno estable para los procesos químicos que finalmente llevaron a moléculas autorreplicantes como el ácido ribonucleico. Sin embargo, los críticos de la teoría de la panspermia enfatizan que solo desplaza el problema, es decir, la teoría. Incluso si la vida viniera de otro planeta o de un asteroide, la pregunta de cómo se originó allí sigue abierta. Finalmente, la respuesta podría ser una combinación de ambos enfoques. Quizás algunos componentes de la vida fueron entregados a la Tierra por asteroides, mientras que otros procesos ocurrieron en la Tierra misma. Y ahora llegamos a la pregunta de todas las preguntas. ¿Impactará Bennu en la Tierra? ¿Qué procesos podrían hacer que estos dos mundos, un pequeño mundo extraterrestre de 500 metros y el gran planeta Tierra, se encuentren en el futuro? Ya hemos hablado en el primer capítulo sobre la órbita que tiene Bennu y que ésta cruza la órbita de la Tierra. Los modelos de riesgo actuales calculan un impacto para el 24, septiembre de 2182. Para ello, indican una probabilidad de solo 0,037%, donde la incertidumbre se basa principalmente en mediciones inexactas del efecto Joukowski y perturbaciones planetarias futuras. En su camino a través del sistema solar, el asteroide muy probablemente pasará por lo que se conoce como una cerradura gravitacional en algún momento. Esta es una pequeña región en el espacio por la que un asteroide podría volar durante un acercamiento cercano a un planeta como la Tierra. Si pasa por esta región, la gravedad del planeta cambia su trayectoria. De tal manera que en una órbita posterior podría entrar en una ruta de colisión con el planeta. Estas regiones son extremadamente pequeñas, a menudo solo unos pocos cientos de metros de ancho, y se forman por la interacción entre la gravedad de un planeta y la órbita del asteroide. En el caso de Bennu, su paso cerca de la Tierra en el año 2135 podría dirigirlo a través de tal agujero de cerradura, lo que podría desencadenar una posible colisión en el año 2282. Dailan y Axel Timmerman de la Universidad Nacional de Busan en Corea del Sur han simulado un impacto de Bennu en la Tierra. ¿Realmente impactará en la Tierra? La energía liberada por el impacto, equivalente a unas 1.200 megatonas de trinitrotolueno, tendría consecuencias devastadoras a nivel regional. Se crearía un cráter de más de 5 kilómetros de diámetro, acompañado de terremotos de magnitud 7.5 ondas de presión que destruirían edificios a cientos de kilómetros de distancia y radiación térmica que encendería la vegetación en un amplio radio, desatando un infierno en la Tierra. El impacto lanzaría entre 100 y 400 millones de toneladas de polvo a la atmósfera terrestre. Estos permanecerían allí durante mucho tiempo y desencadenarían un invierno global. Las partículas de polvo son más pequeñas que las de la ceniza volcánica y dispersan la luz del Sol de manera muy efectiva, lo que lleva a una extinción masiva de organismos y plantas que realizan la fotosíntesis. Mientras las temperaturas en la superficie de la Tierra disminuyen drásticamente debido al manto de polvo que se asienta alrededor de la Tierra, las partículas en la atmósfera también absorben la radiación ultravioleta, lo que calienta enormemente la estratosfera y llevaría a temperaturas de más de 100 grados Celsius.
Este calentamiento extremo acelera las reacciones químicas que destruyen el ozono. La capa de ozono global se reduciría en un 32%. Y sin la capa de ozono, lo sabemos, la peligrosa radiación ultravioleta llega al suelo, lo que llevaría a un drástico aumento en los casos de cáncer. Pero comparemos este impacto hipotético en el futuro con el que exterminó a los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años. Este se conoce como el impacto de Chicxulub, ya que ocurrió cerca del pueblo de Chicxulub. Aunque este fue varias órdenes de magnitud peor, y las partículas agitadas por Ben solo representan el 0,02% de la cantidad de polvo de hace 66 millones de años, permanecieron en la atmósfera de Bennu más tiempo que en Chicxulub. Con cantidades totales más bajas, la aglomeración es menos frecuente. Las partículas permanecen suspendidas por más tiempo y, por lo tanto, permanecen en la atmósfera durante un periodo de tiempo más largo. El resultado es un invierno de impacto, también llamado invierno de impacto, con caídas de temperatura globales promedio de 4 grados Celsius. Puede que esto no suene mucho, pero solo estamos hablando de un valor promedio. En los océanos, la temperatura bajaría solo unos pocos grados. Sin embargo, en los continentes habría una drástica disminución de hasta 15 grados Celsius. En total, llovería un 15% menos. Estas condiciones llevarían a los ecosistemas terrestres al borde del colapso. Caídas de la fotosíntesis del 36% en tierra, especialmente en los bosques tropicales y la agricultura del hemisferio norte. Los rendimientos de arroz y trigo en Asia Oriental caen un 50%, mientras que al mismo tiempo un aumento de ultravioleta debido al agujero en la capa de ozono daña la DNA de plantas y animales por igual. Pero los océanos también sufrirían. Después de una disminución inicial de la productividad marina en un 25%, un impacto de Bennu a partir del sexto mes llevaría a una multiplicación masiva de diatomeas, también conocidas como algas diatomeas. Especialmente en el Océano Sur y el Pacífico Ecuatorial, la radiación solar, aunque reducida, seguiría siendo suficiente para provocar un crecimiento explosivo de este tipo de algas allí. 3 factores causan esto. El polvo de asteroides rico en hierro fertiliza. Condiciones similares en la Tierra llevan nutrientes de las profundidades a la superficie. Y el bloqueo parcial del Sol por el polvo optimiza las condiciones de luz para la reproducción de las algas. Estas floraciones de diatomeas, hasta 16 veces más densas de lo normal, podrían unir dióxido de carbono a corto plazo, pero desestabilizan la cadena alimentaria marina a través de monocultivos. Las consecuencias serían una muerte masiva marina, en la cual morirían miles de millones de seres vivos. El impacto generaría una enorme cantidad de energía que se manifestaría no solo en forma de una onda de presión que se extendería por todo el planeta, sino también a través de un calor enorme. Los bosques podrían incendiarse a nivel mundial, las estepas de hierba caerían presa del fuego y las vegetaciones árticas se convertirían en lugares de brasas y cenizas. Estos incendios serían catastróficos. Impactos en los ecosistemas terrestres, ya que no solo destruirían la flora, sino también aniquilarían el hábitat de numerosas especies animales. La destrucción de bosques y otros ecosistemas se agravaría aún más durante el invierno, lo que significaría el fin para muchos de ellos. Las praderas no solo reduciría la biodiversidad, sino que también perturbaría significativamente el ciclo del dióxido de carbono. La biomasa quemada liberaría grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que paradójicamente podría llevar a un calentamiento a largo plazo después de una fase inicial de enfriamiento, una vez que el polvo se haya asentado. Al mismo tiempo, los cambios químicos en la atmósfera causados por el hollín y los aerosoles, junto con las partículas de polvo lanzadas al aire por el impacto en sí, podrían dañar aún más la capa de ozono, lo que a su vez podría llevar a una radiación ultravioleta aún más alta en la superficie de la Tierra. El artículo publicado por Landai y Axel Timmermann en la revista Science Advances, que he tomado como base para los efectos de un potencial impacto de Bennu, nos muestra cuán frágil es nuestro sistema climático. Un impacto de Bennu sería como un invierno volcánico, crisis de ozono y edad de hielo en modo turbo. Pero aquí viene el giro de la trama. Mientras luchamos por sobrevivir en tierra y peleamos por recursos menguantes, las algas en el océano prácticamente están de fiesta. Pero esta fiesta también llevaría a un colapso de los ecosistemas marinos.
En medio de todo esto, no debemos olvidar que las posibilidades de un impacto son de 1 en 2700, lo que es más alto que ganar la lotería. ¿No deberíamos invertir en defensa contra asteroides más temprano que tarde, en lugar de confiar en la suerte?